Mi segunda taza de café acababa de terminar cuando Alejandro Vargas me llamó desde la planta de arriba. Había una energía extraña en el pasillo. Espaldas tensas, un par de personas evitando mi mirada. Pensé que tal vez la junta directiva había aprobado otro plan tonto de reducción de costos, pero en cuanto entré en la sala de conferencias de cristal, supe que no era eso. Alejandro ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Las mangas de la camisa remangadas, como siempre, fingiendo que seguía siendo un chico de startup con garra en lugar de un multimillonario con abonos de temporada y un Tesla Plaid aparcado fuera. Mi nombre es David Reyes. Tengo 54 años. Vivo en Sevilla. Y hasta las 8:42 de esa mañana de lunes, era el director de operaciones en Innovaciones Médicas del Sur. 17 años. Eso es lo que le di a esa empresa. Ayudé a construirla desde una docena de personas apretujadas en un local de un centro comercial hasta convertirla en un actor nacional con más de 2000 empleados. Esa sala en la que estábamos, la ayudé a diseñar durante la última renovación, elegí yo mismo la mesa de cristal, hice empotrar las tomas de corriente en el suelo para poder realizar revisiones completas de operaciones sin tropezar con cables. Ahora estaba sentado allí como un hombre en un juicio. Alejandro carraspeó. Hemos decidido seguir una nueva dirección. 7 palabras, eso fue todo. Ni un apretón de manos, ni un gracias, ni siquiera una maldita pregunta. Miré alrededor de la sala. 7 ejecutivos con los que había trabajado codo con codo durante años. Amigos a los que había sacado de auditorías difíciles, divorcios, despidos. A uno de ellos incluso le ayudé a pagar el alquiler durante la crisis de 2008. Ni uno de ellos dijo una palabra. Nadie me miró a los ojos. Simplemente miraron sus notas o fingieron que su café era fascinante. Todos menos Alejandro. Él me miró directamente. Sin pena, sin tensión, honestamente. Parecía satisfecho. Una nota rápida, antes de seguir adelante, díganme desde qué país o ciudad están viendo. Fue entonces cuando soltó el resto. Me reemplazaban con Javier. Javier Martín, su yerno de 32 años. Parpadeé. ¿Javier? El tipo que la semana pasada me preguntó qué era un reactivo. Alejandro ni siquiera pestañeó. Aportará una perspectiva fresca. ¿Fresca? Javier ni siquiera había terminado el proceso de incorporación cuando yo estaba finalizando nuestros 3 últimos contratos con proveedores. El tipo una vez intentó usar una hoja de cálculo para enviar un correo electrónico a 400 contactos de hospitales. ¿Algo más que deba saber?, pregunté, poniéndome de pie. Alejandro se echó hacia atrás en la silla como si hubiera ganado algo. Recursos Humanos procesará su documentación de transición. Eso era lo que llamaban, una transición. Como si me estuvieran bajando suavemente del escenario. Cogí la carpeta que había traído y salí sin decir una palabra más. Que se quedaran allí sentados ahogándose en su silencio. Caminé de regreso por la planta de operaciones como un fantasma en mi propia casa. Nadie dijo una maldita palabra. Algunas personas asintieron, tensas, incómodas, desviando la mirada. La mayoría ni siquiera levantaron la vista. Estaba en silencio. Ese tipo de silencio extraño donde la gente contiene la respiración para no ser arrastrada a la zona de explosión. La puerta de mi oficina seguía entreabierta. La misma placa con mi nombre, la misma foto enmarcada en el estante. Nuestro equipo original. 12 personas, todos sonriendo como si supiéramos lo que estábamos haciendo. Solo 2 de nosotros seguíamos en la empresa. Yo y Recursos Humanos. Me senté en mi silla. Ese chirrido en la rueda izquierda todavía estaba ahí. Había querido arreglarlo el trimestre pasado, pero el lanzamiento de Clarion me había consumido la vida. Miré a mi alrededor una vez, luego comencé a empacar. La foto fue lo primero en bajar, luego la almohada de la silla que tenía desde hacía más de una década. Una de esas de espuma con respaldo de malla. Machacada, pero moldeada perfectamente a mi espalda. Lo último fue la taza que mi sobrina me regaló hace 6 navidades. Nunca preguntes hasta el café. Un cajón tenía un alijo de barritas de granola que había olvidado. Otro tenía las notas de agradecimiento que había guardado a lo largo de los años. Quizás 30 de ellas.
Personas a las que había guiado, ascendido, sacado de precipicios. No me las llevé. Las dejé en el cajón. Que Javier descubra quién las escribió. Si es que puede reconocer la letra. Entonces, Marta asomó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Definitivamente había estado llorando. Ya me han pedido que empiece a trabajar con Javier, dijo, con voz pequeña. Asentí. Acéptalo. Entró y cerró la puerta. David, no me refería a eso. Dije, acéptalo. La interrumpí. Tienes gemelos en la universidad. Este lugar no vale la pena montar un espectáculo. Miró hacia abajo, con la culpa escrita en su rostro. No la culpo. Así es como van estas cosas. La lealtad solo contaba hasta la próxima reunión. Dicen que arruinaste el lanzamiento de Clarion, susurró. En realidad, me reí. Esa es la versión que dan. Asintió lentamente. Dijeron que Javier haría una auditoría. Quiere acceso a tus archivos. Entonces dile eso. Por los canales adecuados. Marta me dedicó una mirada como si estuviera agradecida y a punto de llorar de nuevo. ¿Él no está preparado para esto? No me digas. Miró hacia el pasillo. ¿Quieres que te ayude a sacar algo? Negué con la cabeza. Solo asegúrate de que no arruiné las previsiones del tercer trimestre. Todavía están enterradas en operaciones /diagonal internos /diagonal sistemas heredados. No pensará en buscarlas allí. Le dedicó una débil sonrisa. Hoy me preguntó cuál era la diferencia entre una orden de compra y un acuerdo de proveedor. ¿Tiene sentido? Cogí mi caja. No muy pesada. Simplemente raro como 17 años de sangre y sudor caben en un cubo de cartón. Al salir, pasé por la sala de descanso. Javier estaba allí bebiendo una Red Bull y hablando demasiado alto por el altavoz del teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Marta me siguió unos pasos, luego se detuvo. David, me giré. Te mereces algo mejor. No respondí, solo seguí caminando. Un paso, luego otro. Pasando por finanzas, pasando por recursos humanos, bajando las escaleras, a través del vestíbulo, por las puertas principales. No miré atrás. Me senté en mi coche con la caja en el asiento del pasajero, las manos congeladas en el volante. Dentro estaba toda mi carrera y tazas de café, baterías de repuesto y una carpeta maltratada de SOP. Aún no la había digitalizado. La miré fijamente como si fuera a decirme qué hacer a continuación. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. No quería hablar con nadie. No le debía nada a nadie. Pero algo, instinto quizás, me hizo deslizar. David Reyes. Sí. Soy Elena Ortega, CEO de Provisia Labs. Parpadeé, me incorporé sin darme cuenta. La competencia. Alejandro solía llamarla ese buitre con tacones. Generalmente después de que se llevara otro contrato que Stratacor había perseguido y perdido. Era aguda, implacable, dirigía Provisia como un buque de guerra. Me he enterado de lo que ha pasado esta mañana, dijo, su voz tranquila, profesional. Nos vemos a las 3, en el Barrister Lounge, en el centro. Eso me pilló desprevenido. ¿Me ofreces una copa? Te ofrezco un salvavidas. Hice una pausa, mirando la hora en el salpicadero. Eran las 12:27. ¿Por qué yo? Pregunté. No dudó. Porque Stratacore acaba de entregarme su espina dorsal y sería un tonto si no la recogiera. Me quedé allí un segundo, luego dije, no llevo traje. Tú no lo necesitarás. Colgó. Me quedé allí otros 10 minutos, con el cerebro dando vueltas. Me acababan de despedir hacía horas. Ahora la CEO de nuestro mayor competidor quería una reunión cara a cara. Podría ser una trampa. Podría ser un movimiento de poder. O tal vez, solo tal vez, ella vio lo que Alejandro nunca hizo. De cualquier manera, no le debía nada a Stratacore. Ya no. Puse el coche en marcha y me dirigí a casa para cambiar la caja por mi portátil.
Luego me cambié de camisa y conduje al centro. El Barrister Lounge era uno de esos locales exclusivos de dinero antiguo. Cabinas de cuero oscuro, accesorios dorados, el tipo de lugar donde los chicos de los fondos de cobertura hacían reuniones con cócteles de $18. Había estado allí una vez hace años para una cena de proveedores. Nunca me gustó. Elena ya estaba allí cuando entré. Cabina trasera, tomando té negro, ni rastro de alcohol. Levantó la vista y se levantó lo suficiente para estrecharme la mano. Agarre firme, ojos tranquilos, sin tonterías. David, dijo, gracias por venir. Sentí curiosidad. No, no la sentiste. Estabas furioso. Eso es bueno. La ira produce resultados. Me deslicé en la cabina frente a ella. Siempre haces llamadas de reclutamiento el mismo día solo cuando el talento acaba de ser despedido por la puerta de atrás. Se inclinó ligeramente. No finjamos. Construiste las operaciones de Stratacore, su cadena de suministro, su red de hospitales, sus sistemas de documentación. Javier Martín no tiene ni idea de cumplimiento normativo o distribución de laboratorios. No solo despidieron a un ejecutivo, despidieron su motor. No respondí, solo esperé. Ella sonrió. Entonces, este es el trato. Te quiero en Provisia, no como un empleado de nivel medio, sino a nivel de socio. Tú tomas las decisiones. Tú armas tu equipo. Sin microgestión. Mi estómago asintió. ¿Te das cuenta de que tengo un acuerdo de no competencia? Su sonrisa se amplió. Ya tenía mi mirada de abogado. No puedes trabajar para nosotros directamente, pero puedes consultarnos como contratista independiente. Sin captación, sin violaciones. Limpio, legal, inteligente. Me pasé una mano por la cara. Parece rápido. Lo es. Pero Stratacore se adelantó. Nosotros solo estamos respondiendo. La miré de nuevo. No estaba mintiendo. Esto no era una obra de caridad. Era un negocio. Y tal vez, solo tal vez, venganza. Tomó un sorbo de té, tan tranquila como siempre. Entonces, ¿aceptas? No le di un sí, pero tampoco me fui. Aparqué en el parking de Stratacore alrededor de las 9:30 esa noche. Ni siquiera sabía por qué. Hábito, supongo. El edificio todavía tenía luces encendidas, probablemente Javier allí dentro, entrecerrando los ojos ante hojas de cálculo que no entendía, tratando de descifrar el sistema operativo que había construido durante casi 2 décadas. No entré, solo me quedé allí en la oscuridad, con el motor apagado, la ventana entreabierta, los grillos afuera, ese tenue zumbido de las unidades BAC del tejado de fondo. Entonces sonó mi teléfono. De nuevo un número desconocido. Lo miré durante un segundo, luego respondí. David, dijo la voz, cálida y profesional. Soy el Dr. Patel. Director de compras de Apex Medical Systems. Eso me hizo enderezarme. Buenas noches, doctor. Patel. Alejandro Vargas llamó antes, dijo. Quería asegurarnos que todo funcionaría sin problemas. Dijo que su yerno se haría cargo de sus responsabilidades. No dije nada. Patel exhaló por la nariz. No nos sentimos tranquilizados. Hubo una pausa, no larga, pero intencional. Estamos revisando otros proveedores, dijo, posiblemente traeremos a un consultor independiente para ayudar a evaluar. ¿Está interesado? No respondí. No lo necesité. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Buenas noches, señor Reyes, dijo. Luego colgó. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos después de que terminara la llamada. Luego puse el coche en marcha y me fui a casa. A la mañana siguiente, presenté la documentación para Renerops Consulting, LLC. Sin declaración de emisión, sin marca llamativa, solo una línea en el formulario de registro. Servicios de asesoramiento a proveedores para sistemas de operaciones sanitarias. Simple, discreto, peligroso. No hice publicidad, no llamé, ni siquiera publiqué un anuncio de lanzamiento en LinkedIn, no lo necesitaba. Al final de la semana,
Otros 3 sistemas de salud se pusieron en contacto conmigo. Gente con la que había trabajado durante años, directores de compras, administradores de sistemas, gerentes de laboratorio, todos decían lo mismo. Estamos revisando nuestras opciones. Tomé todas las llamadas, les di mi opinión honesta, no vendí nada, solo escuché, analicé y les expliqué con quiénes deberían trabajar realmente y por qué Stratacore era ahora un pasivo. Nunca mencioné a Alejandro, nunca hablé mal de Javier. No tuve que hacerlo. Los agujeros se mostraban solos. Un sistema ya había perdido 2 entregas desde mi salida. Otro dijo que las facturas estaban siendo rechazadas debido a protocolos de enrutamiento incorrectos. Un error que Javier habría detectado si hubiera entendido las lágrimas de los proveedores. No me froté las manos. Solo ofrecí soluciones. Cobré una tarifa justa. Construí de forma limpia. Envié un resumen el mismo día. Todo lo que Stratacore había empezado a descuidar. En 2 semanas, tenía 5 clientes activos, todos de consultoría, todos legales. Cada uno de ellos estaba trasladando lentamente negocios de Stratacore. No era venganza. Era simplemente limpiar el desastre. Mantuve la cabeza baja. Trabajé hasta tarde, respondí correos electrónicos rápido, me mantuve fuera del radar. Elena se comunicó una vez. Llamada corta, todo negocios. Estás haciendo un buen trabajo, dijo. Sigue adelante. Javier, por lo que oí, estaba luchando. Había enviado 3 correos electrónicos a Marta en un día preguntando cómo encontrar las hojas de especificaciones internas del laboratorio. Ella le dijo que estaban en la unidad compartida bajo operaciones /internos /sistemas heredados, exactamente donde le había dicho que estarían. Todavía no podía encontrarlas. No es mi problema. Ya no miraba hacia atrás. Estaba construyendo algo más afilado, más silencioso, y la industria empezaba a notarlo. 2 semanas después, estaba inmerso en una auditoría de riesgo de proveedores para un hospital en Dayton cuando mi teléfono vibró. Marta, ¿todavía puedes creerlo? Javier no encuentra los registros de Clarion. Alejandro está furioso. En realidad, me reí. No le respondí. No necesitaba hacerlo. Habían tomado su decisión. Ahora podían vivir con ella. 3 días después, recibí un correo electrónico del Dr. Patel. Apex había finalizado su evaluación de proveedores. Stratacore no entró en la lista corta. Una semana después, un coche negro se detuvo frente a mi casa. El conductor me entregó una pequeña caja. Glenlivet 21 con una tarjeta que decía, por la claridad, lealtad y competencia. R. Patel. Esa botella pegó más fuerte que cualquier título de trabajo jamás lo hizo. Luego llegó el verdadero golpe. Elena había insinuado algo durante nuestra primera reunión. Dijo que Alejandro me quería fuera para no estorbar. No había entendido lo que quería decir en ese momento. Ahora sí. Stratacore había estado intentando impulsar la adquisición de Genexus Biologics, una empresa de diagnóstico de nivel medio con tecnología prometedora y un rastro de papel complicado. Había bloqueado 2 veces el año pasado debido a lagunas de cumplimiento. Una de sus filiales había sido señalada en una revisión federal por etiquetar incorrectamente envíos químicos. Nada glamuroso, pero el tipo de cosas que podrían hundir una fusión post-firma. Resulta que Alejandro había seguido adelante de todos modos, sigilosamente. Lo había colado justo después de que me fuera. El acuerdo se hundió a mitad de la diligencia debida. El equipo legal de Provisia filtró los fallos de cumplimiento a un par de periodistas financieros. El artículo apareció en Bloomberg un jueves por la mañana. El viernes por la tarde, las acciones de Stratacore habían caído un 18%. Los inversores entraron en pánico. Las llamadas se inundaron. Los miembros de la junta directiva comenzaron a distanciarse. Elena no se regodeó. Simplemente me envió el enlace con un correo electrónico de una sola línea. Te dije que tropezarían con su propia arrogancia. Al final del mes, Stratacore estaba en plena espiral. Alejandro intentó culpar a Genexus. Los analistas no lo creyeron.
Resulta que cuando te saltas la revisión adecuada y despides al único tipo que entiende los riesgos, la historia no se sostiene. Empecé a recibir mensajes de antiguos colegas, los discretos, los que la gente envía después de medianoche cuando beben y piensan demasiado. Este lugar es un desastre sin ti. Javier está reescribiendo SOPs que ni siquiera entiende. Alejandro se está desmoronando. No respondí a ninguno de ellos. No me estaba regodeando. No estaba celebrando. Estaba ocupado. Renerops había conseguido su 8º cliente. Estaba trabajando 10 horas al día de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía bien construir. Sistemas limpios, mejores flujos de trabajo, precios honestos. Mientras tanto, Stratacore se estaba desangrando. Apex se había ido. Northwest Diagnostic Labs le siguió. Luego Greenville General, todas cuentas importantes, todas clientes con las que había trabajado personalmente durante años. Y no había movido ni un solo dedo contra ellos. Resulta que cuando retiras silenciosamente al tipo que tiene el plano, el edificio empieza a resquebrajarse. Y esa grieta no se estaba desacelerando. Se estaba convirtiendo en un colapso. Era tarde, casi las 10. Estaba terminando unas últimas revisiones en una tabla de puntuación de proveedores para un hospital en Phoenix cuando mi teléfono se iluminó. Alejandro Vargas. Miré el nombre por un segundo, luego respondí sin decir nada. David, dijo, con voz melosa y cálida. ¿Cómo estás? Ocupado, pensé. Mira, no te haré perder el tiempo. Quizás actuamos demasiado rápido hace unas semanas. Hay una oportunidad que creo que querrás escuchar. Me recosté en mi silla para que me devolviera. Se rió, nervioso, falso. Bueno, no a tiempo completo. Tal vez en calidad de asesor, a corto plazo, solo para estabilizar las cosas. El equipo realmente podría usar tu guía, terminé. Hubo una larga pausa de su lado. Podía imaginarlo sentado en esa oficina en casa carísima, probablemente sudando a través de un jersey de cuello alto, aferrándose a cualquier bourbon que pensara que lo hacía parecer importante. Casi me reí. Alejandro, dije, no se trata del dinero. ¿Entonces qué quieres? Dejé que eso colgara en el aire. Luego respondí, lenta y claramente. Quiero que entiendas cuánto costó reemplazar 17 años de conocimiento institucional con el perfil de LinkedIn de tu yerno. No le gustó. Su voz se tensó. Estábamos tratando de modernizarnos, de aportar nuevas ideas. No, dije, estaban tratando de consolidar poder. Querían un títere en mi asiento. Eso no es justo. Me enseñaste todo lo que se sobrejugara al juego corporativo, dije. Y ahora lo estás perdiendo. Se puso a la defensiva. Empezó a divagar sobre la presión de la Junta, las condiciones del mercado externo, las cambiantes expectativas de los clientes. Simplemente lo dejé hablar. Conocía el tono. Era el sonido de un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo él no es sólido. Intentó un último lance. Mira, vuelves como consultor. Tal vez solucionemos la situación de Apex, estabilicemos GeneXus y luego encontraremos un camino más largo. Serías bien compensado. Seguro que lo seré, dije, pero ya estoy construyendo algo mejor. Silencio, luego, con frialdad. Estás trabajando con Ortega. Ella respeta la competencia. Deberías intentarlo alguna vez. Otra pausa. Siempre pensaste que eras más inteligente que todos los demás. No, dije, solo prestaba atención. Terminé la llamada. No grité, no me regodeé, simplemente colgué y volví al trabajo. El viernes siguiente, recibí una llamada de Marta. ¿Estás sentado? Estoy en una silla. Alejandro está fuera. La votación de la Junta fue unánime. Javier también se ha ido. Algún vicepresidente de legal es el CEO interino por ahora. Me recosté y miré al techo. ¿Qué pasó? Apex retiró sus datos del sistema. Greenville rescindió su contrato. Luego alguien filtró correos electrónicos internos sobre el desastre de GeneXus. Los inversores se volvieron locos. Déjame adivinar, dije.
Alejandro culpó a todos menos a sí mismo. Echó a Javier debajo del autobús. Javier intentó tirárselo de vuelta. Se puso feo. No es mi circo, dije. Ya no, respondió Marta. Colgué y me serví 2 dedos de Glenlivet de Patel. Sin brindis, sin celebraciones, solo un momento de tranquilidad. Alejandro siempre pensó que era intocable. Que el encanto podía cubrir la incompetencia, que los títulos superaban al talento. Resulta que a los inversores les importan los resultados. Resulta que el tipo que despediste podría ser el único que entendió cómo funcionaba el motor. Y cuando lo dejaste ir, bueno, eventualmente la máquina se detiene. El lunes por la mañana, entré en las oficinas de Provisia por primera vez. Nadie me dio una tarjeta de acceso. Ninguna lista de verificación de incorporación. Elena solo asintió desde su oficina y siguió trabajando. Esa fue toda la bienvenida y fue perfecta. Me dio autonomía total. Sin mano dura, sin segundas suposiciones. No estaba allí para ocupar un asiento. Estaba allí para construir. Así que comencé a armar un equipo en silencio, con cuidado. No reclutadores, no currículums de Ivy League. Hice llamadas. Gente que Stratacore había pasado por alto durante años. Analistas inteligentes atrapados bajo malos gerentes. Coordinadores que conocían los flujos de trabajo a la perfección pero que nunca fueron ascendidos. Los traje uno por uno, les di contratos limpios, salarios reales, expectativas claras. Nadie tuvo que pedir permiso para hacer su trabajo. La primera victoria llegó rápido. Un sistema del Medio Oeste que Stratacore había estado cortejando durante años firmó con nosotros en 10 días. Luego siguió otro, y luego 2 más. No prometimos la luna. Simplemente entregamos lo que dijimos que haríamos. A tiempo. Sin jerga, sin falsa urgencia. Eso fue todo lo que hizo falta. Al final del segundo mes, teníamos 4 sistemas asegurados. Dirigí las operaciones, gestioné contratos, construí las herramientas de proveedores yo mismo. Elena se mantuvo al margen, excepto para las aprobaciones y las firmas legales. Entonces llamó Marta. ¿Todavía estás contratando? Ni siquiera dudé. ¿Siempre? Empezó el lunes siguiente. Entró en la oficina con esa misma sonrisa tensa que recordaba de los primeros días en Stratacore. Solo que ahora había algo más detrás de ella, como si finalmente pudiera exhalar. Se siente raro no prepararse para el caos, dijo durante su primera semana. Acostúmbrate, le dije. 3 semanas después, Apex se presentó. Firmaron un contrato exclusivo de 3 años con mi división. $42 millones. Sin intermediarios, sin idas y venidas, solo una negociación limpia entre personas que confiaban entre sí. El Dr. Patel envió una nota escrita a mano. Te seguiríamos de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche, Elena llevó al equipo a comer filetes y a beber whisky. Sin discursos, sin fotos, solo una mesa tranquila en una cabina trasera mientras pasábamos el archivador del contrato como si fuera un anillo de campeonato. Marta levantó su copa a mitad de la cena. Por hacerlo bien, dijo. Finalmente, todos brindamos por eso. Esto no era venganza. No necesitaba venganza. Esto era hacer negocios como debería haber sido siempre, con gente a la que le importaba, sistemas que tenían sentido y un liderazgo que se mantenía fuera de su propio camino. Stratacore había perseguido a estos mismos clientes durante años utilizando presentaciones infladas, ofertas sobrevaloradas y las plantillas de correo electrónico genéricas de Javier. Los ganamos en 2 meses porque nos presentamos, escuchamos y no hablamos por encima de la gente. No intentaba ser llamativo. No me importaban los títulos ni la cobertura de prensa, pero se sentía bien ver una máquina mejor funcionando. Sin dramas, sin política, solo trabajo que importaba. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente esperaba los lunes de nuevo. Estaba revisando una propuesta para una red del sur de California cuando apareció un correo electrónico. Asunto, hablemos. Era del CEO interino de Stratacore, un financiero llamado Vitenouse, uno de esos fantasmas de sala de juntas que nunca hablaba a menos que el precio de las acciones cayera. El mensaje era corto.
¿Consideraría regresar en un rol estratégico? Alcance flexible, aportación ejecutiva, compensación competitiva. Valoraríamos su perspectiva. Lo miré durante unos segundos, luego hice clic en marcar como no leído y seguí adelante. Ni siquiera sentí tentación. 3 horas después, Elena entró en mi oficina con un cheque en una mano y un nuevo título en la otra. Bono trimestral, dijo, dejando el sobre mi escritorio. Y felicidades. Ahora eres vicepresidente ejecutivo de estrategia y asociaciones. No actúes como si eso cambiara nada. Ya estás haciendo el trabajo. Abrí el sobre. El número hizo que se me levantaran las cejas. ¿En serio?, pregunté. Has construido una división que supera las proyecciones en un 38%. Por supuesto que hablo en serio, dijo. Se giró para irse, luego miró hacia atrás. ¿Bittenou se te ha enviado un correo electrónico todavía? Simplemente sonreí. Eso pensé. El título no importaba. Lo que importaba era el trabajo. Habíamos construido algo eficiente, ágil y respetado. Los clientes no solo se quedaban. Enviaban a otros. El boca a boca hacía más que cualquier campaña de marketing. Elena me dejó liderar. No se inmiscuía, no microgestionaba, no hacía juegos de poder. Me trataba como a alguien que sabía lo que hacía. Stratacore me había tratado como a un engranaje, una pieza de maquinaria desechable. Esa diferencia lo era todo. Una tarde, Marta asomó la cabeza en mi oficina. Te va a encantar esto, dijo. Adivina qué está haciendo Javier ahora. Me recosté. ¿Qué? Cambiando a bienes raíces. Solté una carcajada. Por supuesto. Su LinkedIn dice que ha encontrado una nueva pasión por conectar a las personas con espacios significativos. Traducción, nadie en la industria lo tocará. Asintió. Prácticamente. Miré su página más tarde, solo por diversión. Efectivamente, el experto en sistemas de laboratorio ahora vendía casas adosadas en los suburbios. No me enojaba, solo me divertía. Esa es la cosa de ser subestimado. La gente olvida cuánto peso estabas llevando realmente hasta que se ha ido. Creen que están cortando grasa. Resulta que están quitando la columna vertebral. Stratacore no se había derrumbado de la noche a la mañana. Simplemente empezó a tener fugas. Clientes, credibilidad, dirección, hasta que finalmente se hundió bajo su propia arrogancia. Y yo no la empujé. Simplemente me fui. Las ofertas de trabajo con las que solía soñar cuando me esforzaba en turnos de 17 horas. Estaban llegando ahora. Líneas directas, paquetes de 6 cifras altas, capital, prestigio. Las rechacé todas. ¿Por qué iba a dejar lo que construí? ¿Por qué iba a dejar un lugar donde la gente importaba más que la política? Ese correo electrónico de Bittenou nunca lo respondí, ni siquiera se lo reenvié a Elena. Ella no necesitaba saberlo. La respuesta era obvia. Ya no estábamos en el mismo negocio. Ellos seguían intentando ponerse al día. Nosotros estábamos construyendo el futuro. Han pasado 6 meses desde esa mañana de lunes. Las acciones de Stratacore todavía están un 30% por debajo. Cada trimestre, otro analista las rebaja. Sus contratos más importantes se desangraron uno a uno. Apex, Greenville, Northwest, incluso algunos que pensaban que eran a prueba de balas, se fueron. Y nunca tuve que levantar un dedo para que sucediera. Sin filtraciones, sin ataques, sin tácticas de tierra quemada. Simplemente me fui. Cada día ahora, mi equipo construye sistemas más inteligentes y rápidos. Probamos 2 veces, lanzamos limpios, hacemos seguimiento. Sin capas intermedias infladas, sin plazos inflados, solo trabajo que importa. Cada semana, nuevos clientes encuentran su camino a mi puerta. Ya no les interesan los logotipos. Quieren resultados. Quieren confianza. Quieren a alguien que realmente haya estado en la sala, no solo que le hayan hecho una presentación. Marta y yo bromeamos a veces. ¿Deberíamos enviarle una cesta de fruta a Alejandro? Ella dirá, impasible. Yo asentiré.
Quizás una de esas arreglos comestibles, una elegante. Pero la verdad es que nadie ha oído hablar de Alejandro desde su renuncia forzada. Rumores dicen que intentó iniciar una consultora de liderazgo y no pudo conseguir un solo cliente. Lo último que vi, su LinkedIn decía explorando oportunidades. Paso por el antiguo edificio de Stratacore de vez en cuando. No a propósito, solo por hábito de mi antiguo trayecto. Las luces están en su mayoría apagadas ahora. El aparcamiento medio lleno. Un nuevo cartel afuera que dice innovando el mañana. Que se queden con los eslóganes. Lo que siento ahora no es rabia, es claridad. Pensaron que me estaban castigando cuando me despidieron. Como si yo fuera el problema. Como si el motor funcionara mejor sin el tipo que construyó la maldita cosa. Pero todo lo que hicieron fue liberarme. Ya no soy vicepresidente de nada. No reporto a nadie. No busco aprobación. No explico conceptos básicos a tipos que se casaron con el poder. Yo construyo. Dirijo a personas que confían en mí porque me lo he ganado. Asisto a reuniones donde todos hablan el mismo idioma. Me voy a casa cansado, pero es el tipo de cansancio que se siente merecido. Y si alguna vez te han echado después de años de lealtad, si alguna vez has empacado tu escritorio mientras la gente evitaba tu mirada, convencido de que solo eras parte del ciclo, recuerda una cosa. A veces, lo único que mantenía a flote el lugar eras tú.